con uno que haga caso. Es mejor encerrado que enterrado. Hoy hablaremos de la variante del Delta COVID-19, pero primero habrá que recordar algunas cosas importantes. Llevamos 16 meses de un calvario que no termina todavía, con más de 2.537.000 contagios y más de 233.000 muertes, según la Secretaría de Salud. Y algunas otras instituciones hablan de más de 600.000 fallecidos. Como recordamos, en diciembre del 19 fue el primer paciente en China. Supimos de sus síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, rinorrea, dolor de garganta. Supimos de los cuidados que deberíamos de tener, como la sana distancia, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, no saludarnos de mano ni de beso, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa y no acudir a lugares públicos. Pero también recordemos lo que no debió de haber sucedido: compras de pánico, incluso la adquisición de papel de baño que se escaseó. Lo peor, la mala información que se difundió y que generó mucha confusión. Después decirnos que estábamos preparados y que el peor escenario llegaría quizás a 30.000 muertos, después dijeron 50.000 y cada semana cambiaban de cifra. Se nos dijo incluso que habíamos vendido cubrebocas a China y después pues tuvimos que comprarlos a sobreprecio, y esto porque supuestamente ya teníamos bajo control todo. ¿Qué decir de los trabajadores de la salud que tuvieron que comprar material de protección porque no se los dieron? Ya ni hablar de las pruebas que se realizaban en otros países, que se hacían miles en otros lugares y en México no. Incluso no hubo ni siquiera autorización para que los estados pudieran tomarlas. Falta de decisión. Y luego después nos aterrorizamos con lo que vimos en Italia y en España: muertos y muertos. Y en México dijimos: no es necesario, incluso no era necesario el cubreboca. Pero ándale, que hoy somos ya el cuarto país con más contagios y muertes. Las consecuencias, pues ya las conocemos: muerte, desolación, saturación de hospitales. El IPADE menciona también como consecuencia más de 1.200.000 negocios cerrados, subempleos 8 millones, 2.500.000 personas en desempleo. Muchos comercios estoicamente han aguantado hasta esta fecha sin ningún tipo de apoyo económico ni a los changarritos. Y hoy me pregunto, ¿a cuáles tienditas, a cuáles talleres o a cuáles abarrotes o changarritos, como ya mencioné, se ha apoyado? No lo sé, pero hay que reactivar la economía. Actualmente en México, los datos que hoy da el gobierno federal los conocemos y los acabamos de mencionar, aunque existan subregistros. A nivel mundial ya son más de 183 millones de contagios y cerca de 4 millones de fallecimientos, según la Universidad Johns Hopkins. De vacunas en México, personas vacunadas van un poco más de 32 millones, con un poco más de 19 con el esquema completo y medio esquema un poco más de 12 millones. Para que exista inmunidad de rebaño necesitaríamos el 70% o una inmunidad colectiva. Para eso nos quedan casi el 40%. Ahora estamos expuestos a esta variable Delta del COVID, que se detectó hace un par de meses y ahorita ya hay registro en más de 100 países. Hay que valorar el hecho de lo que dicen los científicos, en donde los síntomas son más graves, da por igual a jóvenes y adultos, hay mayor riesgo en comunidades que no se han completado la inoculación. Ya Gran Bretaña, Portugal, Rusia, incluso Indonesia ya sacó a los militares para protegerse y evitar aglomeraciones. Todos los virus, quiero decirles, que mutan de manera permanente y generan resistencias a muchos medicamentos. Las recomendaciones son continuar con los manejos y los cuidados que ya sabemos, vacunarnos con la que nos toque, no exponer a personas que tengan riesgo, hablar con nuestros hijos y evitar lugares concurridos, pedirle al gobierno que acelere la vacunación para llegar a ese 70%, apenas vamos quizás en el 30%, y copiar el esquema que en Estados Unidos les ha dado tantos frutos. Mejor encerrado que enterrado, vacunarnos y cuidarnos. Si me cuido, te cuido.
y nos cuidamos, y si nos cuidamos, vivimos y disfrutamos. Soy el doctor Leobardo Alcalá.